Bienvenidos a un nuevo vídeo, parte 2, instrucciones técnicas, Real Decreto 1027/2007 del 20 de julio, exigencia de eficiencia energética. En este vídeo hablaremos desde el procedimiento simplificado del aislamiento hasta caídas de presión en componentes. Bienvenidos a Formación Instaladores. En cuanto al procedimiento simplificado, los espesores mínimos de aislamiento térmico para un material con conductividad térmica de referencia a 10 grados, este sería la fórmula de pregunta de examen que tomaría de referencia como mínimo en conductividad térmica. Los espesores mínimos de aislamiento de equipos, aparatos y depósitos deben ser iguales o mayores que los indicados en las tablas anteriores para las tuberías de diámetro exterior mayor que 140 milímetros. Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tubería que tengan un funcionamiento continuo, como redes de tubería de agua caliente sanitaria, deben ser los indicados en las tablas anteriores aumentados en 5 milímetros. En cuanto al aislamiento, existen unas tablas de referencia en temperatura de agua caliente con unas referencias, pero la referencia en milímetros que nos dé del resultado, si funciona todo el año como el agua caliente sanitaria, habrá que ampliar en 5 milímetros su espesor en aislamiento. Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tubería que conduzcan alternativamente fluidos calientes y fríos serán los obtenidos para las condiciones de trabajo más exigentes. Pregunta de examen. Si tenemos una instalación de calefacción y refrigeración que en invierno funciona en calor y en verano en agua fría, si el aislamiento tuviéramos que elegirlo, será el más para las condiciones más exigentes, que seguramente que será en frío. Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tubería de retorno de agua serán los mismos que la red de tubería de impulsión. Los espesores mínimos de aislamiento de los accesorios de la red, como válvulas, filtros, etc., serán los mismos que los de la tubería que estén instalados. El espesor mínimo de aislamiento de las redes de tubería de diámetro exterior menor o igual que 25 milímetros y de longitud menor que 10 metros, contada a partir de la conexión a la red general de tuberías hasta la unidad terminal, y que estén empotrados en tabiques y suelos o instalados en canaletas interiores, serán de 10 milímetros, evitando en cualquier caso la formación de condensaciones. En las conexiones de equipos de refrigeración doméstico o equipos de energía solar, en espacios reducidos de curva y juntas, se permitirá una reducción de 10 milímetros sobre los espesores mínimos. Pregunta de examen. Esta sería la tabla que hemos comentado anteriormente. Lo que está en zona fluorescente son las preguntas de examen. ¿Cómo funciona la tabla? Tenemos que tener en cuenta el transporte de tubería en milímetros y accesorios que transportan fluidos calientes y si pasa por el interior o el exterior. En este caso, en esta tabla, son fluidos calientes que pasan por el interior del edificio con diámetros exteriores en milímetros, imaginemos, inferior a 35 milímetros o igual. Entre 40 y 60 tendremos los 25, entre 60 y 100 un espesor de 25 y entre 100 y 180 de 30. En la siguiente tabla hablaremos de fluidos calientes y que discurren por el exterior del edificio. Evidentemente que será mucho mayor. Si tenemos un diámetro interior de 35 milímetros o igual, para temperaturas de transporte o acumulación será de 35, entre 60 y 100 de 35 y entre 100 y 180 de 40. Acordaros que si funciona todo el año, a esta tabla deberemos de incorporarle 5 milímetros más. Es decir, si es una tubería de agua caliente, caliente sanitaria, que va desde 40 a 60 grados de transporte, si el resultado es 35, deberíamos de incrementarle en 5 milímetros su valor, con lo cual serían 40 milímetros de espesor. En la tabla de la parte superior serían accesorios como si fuera un depósito. Y como hemos comentado
en la anterior diapositiva, el valor o el resultado que deberíamos de tomar es para tuberías mayores a 140 milímetros. Si tenemos el depósito entre 40 y 60, el espesor del depósito tendría que ser de 45 milímetros. Si es de 60 a 100, 50. Y si es entre 100 y 180, 60 milímetros de aislamiento. En el de abajo tenemos fluidos fríos que discurren por el interior del edificio. El valor o el resultado en fluorescente suelen preguntar en examen. Si tenemos un diámetro de tubería inferior o igual a 35 milímetros, el espesor sería de 30 para una temperatura entre menos 10 y 0 grados, entre 0 y 10 grados 25 y para mayor de 10 grados serían un aislamiento de 20. En la siguiente tenemos tuberías que discurren por el exterior del edificio en fluidos fríos. En el que está en fluorescente sería pues diámetros de tubería entre 35 a 60, el aislamiento entre menos 10 y 0 grados serían 60 milímetros de espesor. Este sería 50 y aquí tendríamos 40 de espesor. En el de abajo tenemos en tema de climatización, es decir, expansión directa, cuando tenemos refrigerante. El diámetro de tubería para inferior a 13, el aislamiento sería de 10 y si pasa por el exterior, 15. En cuanto a la selección del aislamiento en procedimiento alternativo, el diámetro exterior de la tubería, la temperatura del fluido máxima o mínima, las condiciones del ambiente donde está instalado la tubería, como temperatura seca, mínima o máxima respectivamente, la velocidad del aire y, en el caso de fluidos fríos, la temperatura de rocío y la radiación solar. La conductividad térmica del material aislante que se pretende emplear a temperatura media de funcionamiento del fluido. El coeficiente superficial exterior, convección y radiante de transmisión de calor, considerando la emitancia del acabado y la velocidad media del aire. La situación de las superficies, vertical o horizontal. Y por último, la resistencia térmica del material de la tubería. Ahora hablaremos de los conductos del aire, aislamiento. Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de la potencia que transportan, y siempre que sean suficientes para evitar condensaciones. Normalmente los conductos de impulsión suelen tener un aislante para evitar la condensación en impulsión de frío. También tener en cuenta que desde el climatizador hasta los difusores, la pérdida de energía no puede ser superior al 4%. En el supuesto caso que se ocurriera, tendríamos que generar un aislamiento mejor. Cuando la potencia útil nominal a instalar de generación de calor o frío sea menor o igual que 70 kilovatios, son válidos los espesores mínimos de aislamiento para conductos y accesorios de la red de impulsión de aire que se indican en interiores 30 milímetros, en exteriores 50 milímetros. Esto es muy importante. Es aislamiento en conductos de aire. Cuando discurran por el interior, el espesor mínimo será de 30 milímetros y si pasan por el exterior serán de 50 milímetros. Normalmente cuando son de conductos de chapa hay que colocar pues un tipo armaflex o una banda aislante. Si son conductos de fibra de vidrio, estos espesores ya se suelen colocar con 50 milímetros cuando pasan por el exterior o interior, pero en el exterior deberá de ir completamente aislado contra la lluvia. A efectos del aislamiento térmico, los aparcamientos se considerarán al ambiente exterior. Súper importante. A la hora de climatizar un aparcamiento, con energía convencional está prohibido. Sí que podemos climatizarla con energías renovables. Los conductos de tomas de aire exterior se aislarán con el nivel necesario para evitar la formación de condensaciones. Cuando los conductos estén instalados al exterior,
la terminación final del aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la intemperie. Se prestará especial cuidado en la relación de la estanquidad de las juntas de paso de agua a la lluvia. Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aislamiento indicado por la respectiva normativa o determinado por el fabricante. Estanquidad en los conductos. La estanquidad de red de los conductos se determinará mediante la función de la ecuación siguiente. ¿Cómo probaremos las fugas de un conducto? Normalmente, acordaros, existe una presión estática y una presión dinámica. La presión estática es cuando el aire contenido en los conductos está quieto, y cuando hay una presión dinámica es que está en circulación. Esto ocurre tanto en aire como en agua. Pero normalmente los conductos de aire, ¿cómo se suelen probar? Muchas veces en la aspiración se colocan bombas de humo, granadas de humo, y la impulsión se genera a los difusores. ¿Con eso qué podemos ver? Podemos ver las fugas en la línea de los conductos y la fuerza de impulsión hasta dónde va a llegar si tenemos algún tipo de estratificación por una altura mayor de 10 metros. Bien, pues en clase tenemos la clase B, que es la que suelen preguntar, ¿vale? Y tenemos que las fugas es igual al coeficiente, que sería el 0,009 por la presión estática elevado a 0,65, ¿vale? En cuanto a la caída de presión en los componentes, las caídas de presión máxima admisible serán las siguientes. Batería de calentamiento 40 pascales. Pregunta de examen. Quiere decir que la pérdida de presión entre la entrada y salida de una batería de calentamiento no puede ser superior a 40 pascales entre la entrada y la salida. En baterías de refrigeración en seco, 60 pascales. Baterías de refrigeración y deshumectación, 120 pascales. Atenuadores acústicos, 60 pascales. Unidades terminales de aire, 40 pascales. Pregunta de examen, rejillas de retorno de aire, 20 pascales. Las baterías de refrigeración y deshumectación deben ser diseñadas con una velocidad frontal tal que no origine arrastre de gotas de agua. Se prohíbe el uso de separadores de gota, salvo en casos excepcionales que debieran justificar. ¿Qué es esto de separador de gotas? Cuando tenemos una batería de frío, evidentemente que condensa. Al condensar, esas gotas caen hacia la bandeja del desagüe y ¿qué puede provocar? Si aumentamos la velocidad del aire, quizás aproximadamente entre los 6-7 metros por segundo del aire, la gota se separa del evaporador y va a la impulsión. Si tenemos un conducto de aire, irá mojando el conducto. Si es un tipo climatizador, esa gota irá adentro del habitáculo. Para evitarlo, se prohíbe el separador de gotas, aunque sea algo justificable, como por ejemplo un climatizador que tengamos en una zona, por ejemplo, muy grande, en el cual necesitemos que por estratificación una impulsión de aire muchísimo mayor. Para ello se colocará un separador de gotas de este tipo. Si habéis trabajado con aparatos de ventana, antiguamente los aparatos de ventana tenían una potencia frigorífica en un espacio muy reducido. Para conseguir esa potencia frigorífica se aumentaba la velocidad del aire. Eso que provocaba que al pasar por encima de los 6-7 metros por segundo, la gota saltaba desde el evaporador hacia los usuarios. Para evitar eso se colocaba una mosquitera tipo, para los mosquitos. Y lo que hacía que se quedaba la gota en la mosquitera, pero eso provocaba pues bacterias, moho y podía ofrecer a los usuarios pues un mal confort. Y la cita para este vídeo: esperar que la vida te trate bien porque eres una buena persona es como esperar que un tigre no te ataque porque eres vegetariano.